Vamos a comenzar con una plática de Mayela acerca de testing en Python, si no me equivoco. Bueno, para introducirla, Marisela participa en varias comunidades, desde promoviendo el uso de metodologías ágiles hasta la difusión del lenguaje de programación Rust. Ha trabajado como desarrolladora backend anteriormente y ahora en su faceta de maestra busca poder ayudar a personas interesadas a entrar al área de desarrollo web y es aprendiz de tiempo completo como todos los que estamos aquí. Bueno, personalmente me emocionan mucho todas las pláticas que vamos a tener hoy y estoy con todas las ganas de aprender de estas personas tan talentosas. Entonces, pues sin más, las dejo con nuestro primer exponente. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación y pues espero que se lleven algo bueno después de esta pequeña charla de introducción a TDD. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué es TDD? TDD es una práctica que viene incluida en todo el set de Extreme Programming. ¿Qué más viene en Extreme Programming? Programación en pares, refactorización, TDD, propiedad colectiva, metáfora, el uso de una metáfora para el desarrollo de software. Todas estas son como 12 prácticas dentro de Extreme Programming y todas son muy interesantes, pero la que más, con la que más estamos familiarizados hasta el momento creo que es TDD. Entonces, pues, ¿qué destaca de Extreme Programming? Perdón, los valores, como todas las metodologías ágiles, pues sigue una serie de valores, ¿no? Que son la simplicidad, la comunicación, la retroalimentación, la valentía y el respeto. Si quieren ahondar más en el tema, les recomiendo, hay un link, está como la documentación de Extreme Programming, así si lo googlean, Extreme Programming, y debe de ser de los primeros links que les debe de salir. Y creo que también lo tengo agregado en un repo que más adelante les voy a pasar. Bueno, y vámonos a lo que nos importa, ¿no? TDD. ¿Qué es TDD? Pues para entender TDD, por eso la introducción de Stream Programming. ¿Qué es Stream Programming? Es una serie de prácticas que ya se venían haciendo anteriormente, pero que las llevaron al extremo. ¿Cuál es el extremo? En este caso, TDD es el extremo de unit testing, de pruebas unitarias. ¿Qué hacías con las pruebas unitarias? Probabas un pedazo de código, pero después de que ya tenías dicha funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que vamos a utilizar durante la presentación, de una función que me haga la suma de dos números. Yo primero en el approach de unit testing tenía que hacer mi función que sumara dos números y después, posteriormente, empezar a hacer las pruebas unitarias que comprueben la funcionalidad de esa función. Y bueno, TDD lo lleva al extremo. ¿Cuál es el extremo? Empezar por las pruebas primero. Haces una prueba, no se escribe código sin antes escribir una prueba unitaria que especifica el objetivo y comprueba que se cumple. Pues este es el ciclo de TDD. Write a failing test. Es el primer paso. Escribe un test que falle. Ya sabes que va a fallar. Eso es lo que esperas. Después tienes que correr los test. Hacer después de eso un pequeño cambio, solo lo suficiente para hacer que ese test pase. Ya que pasa, empieza la etapa de refactorización y después de ello empiezas a agregar más test, y pues llegas de nuevo al inicio, ¿no? Llegas a escribir otro test, tiene que fallar y haces el pequeño cambio suficiente para que esa prueba pase o todas las pruebas ya definidas hasta ese momento pasen. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Escribe el primer test. En este caso vamos a utilizar, como les decía, la calculadora. Bueno, la calculadora y solo la función de sumar, ¿no? Entonces, en Python se define una prueba con la palabra, anteponiendo la palabra test.
Y ya PyTest, que es la herramienta que vamos a utilizar para desarrollar los test, ya hace una búsqueda él solo y comprueba que sí hay test, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Defines un test. Quiero checar si la adición me da igual a 8. Entonces, en este paso, el test tiene que fallar. ¿Por qué? Porque no tenemos aún ninguna funcionalidad. Y pues es así, ¿no? Le paso a PyTest el archivo que quiero que revise y ya pues me hace todo el chequeo, ¿no? Primero, solo hay un ítem que testear, ¿no? Solo hay una prueba. Es en el archivo calc y me está dando un error. ¿Por qué? Porque ADD, la función ADD, no está definida aún, ¿no? Entonces, nos vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Escribir solo el código necesario para hacer que la prueba pase. Ese es el código suficiente para hacer que la prueba pase, ¿no? Si quiero comprobar que la adición me está dando igual a 8, pues de momento lo pongo en duro, ¿no? Que me retorne 8 la función ADD. Llegamos al paso de correr el test y ¿qué nos debe de resultar? Pues una ejecución exitosa, que se ejecutó un ítem dentro del archivo calc.py y que esta prueba fue exitosa. ¿Qué ahora pasó? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Escribir otro test para comprobar que se está cumpliendo la funcionalidad, ¿no? Entonces, escribimos otro test. Aquí hice una pequeña refactorización. El primer test modifiqué su nombre a test ADD equals to 8. El test debe de resultar, o la ejecución de la función suma debe de resultar en un 8. Y abajo otra función que checa que el resultado de ejecutar la función de ADD me dé igual a 5. Entonces, el último test es el que debe de fallar, ¿no? Vamos a revisar. Y así es, ¿no? Igual que anteriormente a PyTest le pasó el archivo. Me dice, ahora reconoce 2 ítems, 2 pruebas unitarias en el archivo cal.py. Y me dicen dónde está el error, ¿no? El error está en test ADD equals to 5, en checar si el valor de la suma de la función suma es igual a 5. Y nos dice, ¿por qué? Porque no nos da igual a 5, nos da 8 esa función. Y recordemos que si nos da 8, puesto que está puesto en duro hasta el momento. Entonces, vamos al siguiente paso. ¿Qué nos toca hacer en este momento? Refactorizar, hacer que la función, pues, sí sume 2 números y no esté en duro. Entonces, ¿qué hacemos? A la función ADD la modificamos para que reciba 2 parámetros y retornamos la suma de esos parámetros. Entonces, solo con ese código debe de pasar ya nuestra prueba, ¿no? Entonces, para el primer ejemplo, pues debemos de saber qué números pasarle para que nos dé igual a 8, ¿no? Y esto es 5 más 3 o 3 más 5, ¿no? Y para el segundo caso, pues 2 más 3 nos da igual a 5 o 3 más 2. ¿De acuerdo? Entonces ya ahora sí debe de pasar nuestra prueba. Y así es, ¿no? Colectó 2 ítems, reconoció 2 test y los 2 pasaron. Entonces, para recapitular, ¿cuál es el proceso de TDD? Primero, escribo un test que falle. Obviamente tiene que fallar. Después, hago el mínimo cambio que nos haga pasar esa prueba, esa primer prueba. La hacemos pasar y que empezamos a refactorizar si hay que refactorizar algo. Si no, nos seguimos a construir otra prueba. Otra prueba que obviamente tiene que fallar porque solo hicimos el cambio suficiente para hacer que pase la primera.
Y ese es todo el ciclo, ¿no? Volvemos a iterar sobre el mismo ciclo, sobre los mismos pasos. Entonces, ¿qué ventajas nos da esta práctica de desarrollo? Pues código de mayor calidad, desarrolla solo el código necesario. Es como, algunos le llaman que esta no es como una práctica de desarrollo, sino más bien una práctica de diseño. ¿Por qué? Porque los test nos van guiando en qué es lo que en verdad necesitamos y en hacer solo en verdad lo que necesitamos. Y pues cuántas veces no nos ha pasado que desarrollando, pues nos imaginamos todos los casos posibles y en lugar de hacer un código o de desarrollar algo simple, lo volvemos a algo complejo pues al tomar en cuenta todos los casos posibles y a veces hasta nos sobrepasamos, ¿no? Sobredesarrollamos. Entonces, es una de las ventajas que nos da TDD, el desarrollar solo el código necesario, solo lo que nos están pidiendo. Y los errores, perdón, se corrigen en etapas tempranas del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al estar desarrollando los tests y solo el código necesario para hacer pasar los tests, si llega a suceder un error durante el desarrollo de tus tests, pues te vas a dar cuenta de inmediato y ¿qué vas a hacer? Pues refactorizar, ¿no? Está tomada en cuenta dentro del ciclo de TDD. ¿Cuáles son las desventajas? La curva de aprendizaje creo que es la menor. No es, si ya vienes como de hacer pruebas unitarias, no va a ser tan difícil empezar a hacer TDD. Lo que sí va a ser difícil es la adopción del proceso. A tomar la costumbre de iniciar por los test y no empezar a desarrollar y sobrediseñar. Ese es lo que a mí en experiencia también me ha costado mucho trabajo adoptar el proceso de no, primero tienes que empezar con los test, piensa primero en los test y el código necesario para hacer pasarlos y solamente en eso. Eso es como creo la mayor complejidad que hay en TDD. Y pues en Python hay varias herramientas para hacer TDD. Está Unit-Test, que ya viene con Python por default. Está PyTest, que creo que es una de las herramientas que en este momento están, pues, digamos, más de moda. Además, es muy flexible. Puedes definir test en clases para agrupar funcionalidad. O puedes hacerlo como yo lo hice en los ejemplos, que es pues nada más definir funciones que van a testear otra función. Pues, como les decía, esto más bien lo plantean algunos como una práctica de desarrollo, de diseño, perdón, y no una práctica de desarrollo. Y pues yo los invitaría a que si ya hacen unit test, pues traten de implementar su proceso de TDD para mejorar su código. Si no lo permiten, pues tal vez en su trabajo o así, pues por lo menos empezar con proyectos pequeños a incluir esta técnica de diseño y pues se pueden complementar con otras técnicas incluidas también en String Programming, como, bueno, algunas en Extreme Programming, como en las historias de usuario y criterios de aceptación, que los criterios de aceptación después ya los pueden transformar en código con ATDD, desarrollo guiado por criterios de aceptación, y pues así ir mejorando poco a poco la calidad de sus desarrollos. Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, ya tenemos algunas dudas. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok, súper bien. De hecho, sí nos estuvieron llegando dudas. Bueno, la primera de ellas es como que muy sobre el tema, pero no tanto. Dice, ¿a qué te refieres con el término curva de aprendizaje? ¿No? Y creo que es importante porque lo mencionaste como parte de las desventajas. La curva de aprendizaje es el tiempo que te toma en adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, pues como mencionaba, la curva de aprendizaje no es tan alta si tú ya vienes practicando unit test.
Si no has hecho nunca unit testing, pruebas unitarias, pues sí te va a costar un poco, se va a ampliar esa curva de aprendizaje. Pero pues, como todas las cosas, no pasa de que leas un poco y empieces a practicar. Pero sí, la adopción a hacer tuya la técnica de desarrollo y como todo el proceso de ir haciendo los tests y después hacer el código suficiente para hacer pasar los tests, sí es pues lo que veo más complejo y que en mi experiencia me ha costado más trabajo, porque luego te emocionas con querer hacer pues ya un montón de test y es así de no, espérate, primero haces un test, haces el código suficiente para que pase y después haces refactor si es necesario y haces otro test, ¿no? A veces te emocionas, te digo, y quieres hacer 10 test de jalón y pues no, hay que tratar de seguir el proceso, tratar de adquirirlo. Ok, súper bien. Hay una duda muy importante. Dice, ¿qué tan requerido ves tú esta práctica de TDD en las ofertas laborales? En las últimas que he checado, sí se me ha solicitado a mí que ya sepa TDD o que tenga al menos nociones de TDD. Si tú dices que tienes, que ya sabes un poco de TDD y no te lo piden, sí es como un plus, ¿no? Esta persona, porque piensan, esta persona me puede entregar código de mayor calidad. Aparte de si ya tienes pues el proceso de pruebas unitarias, entonces, pues es garantizar la calidad de tu desarrollo y eso, pues obviamente te va a dar buenas referencias, ¿no? Cuando estés solicitando un empleo. Ok. Bueno, también mucha gente habla de la parte, bueno, de las desventajas en el sentido de que hay alguien que, por ejemplo, expresa su experiencia que dice que hizo un proyecto grande y le quitó mucho tiempo escribir Sí, pruebas. Y otra sí. persona dice que cómo se involucra esto en un proyecto complejo de Python con múltiples módulos, que si esto no viene como a entorpecer el flujo del desarrollo. No creo que sea así. De hecho, creo que es para mejorar. Sí, es difícil empezar un proyecto y empezar a hacer TDD, pero una vez que tú ya hayas adquirido el proceso de TDD, ya se vuelve pues más fácil, como en todo, ¿no? Cuando empiezas a aprender a programar, pues no sé, lo que ahora programas en un día, antes te tomaba, no sé, una semana o semana y media, ¿no? Es igualito. El proceso es como el mismo, adquirirlo, ir aprendiendo también, practicarlo y pues sí, solamente pues es mucha práctica. No creo que sí toma un poco más de tiempo, tal vez, pero garantiza que el desarrollo, si lo haces bien, obviamente el proceso garantiza que el desarrollo es de calidad y que va a tener una mínima cantidad de bugs. Obviamente nunca vamos a llegar a 0 bugs, pero sí que el porcentaje sea menor a que si no tienes ni pruebas unitarias o si no haces TDD. Ok. Y bueno, a mí me gustó mucho una que acaban de poner porque yo siento que también esa es mi duda. Y no sé si tal vez tú miento la tengas de cómo sabes que lo estás haciendo bien. Yo creo que esa es una duda muy. Empiezas y parece demasiado simple y demasiado obvio y demasiado fácil y no sabes si hay como que algo ahí oculto que no estás haciendo bien. Sí, justo a mí me pasó las primeras veces, así como esto es algo muy mágico, ¿no? ¿Cómo puede ser que una simple prueba de 3 o 4 líneas de código me diga que estoy bien, que estoy haciendo las cosas bien? Y pues por eso el que plantees más pruebas para una sola función, no solo una sola prueba, porque ahí sí no te está garantizando pues gran cosa, ¿no? En cambio, si te planteas distintos escenarios, hasta también escenarios de fallo, no es necesario, por ejemplo, en mi calculadora, si le paso una cadena, que falle, ¿no? Que la función de suma falle. También puedo hacer test sobre los fallos que estoy esperando.
también eso ayuda a garantizar que vas por buen camino y que sí estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pero no, hay que tratar como de tener un balance, de no sobretestear, porque también ahí es cuando pierdes, pues sí, mucho tiempo, ¿no? Y se hace pesado el testing, más pesado que el desarrollo. Entonces hay que tratar de encontrar un balance entre las suficientes pruebas para que tu código esté, digamos, soportado, esté, no sé cómo decirlo, como apoyado, ¿no? En pruebas. Ok, bueno, pues hay otras, pero igual te las comparto ya en un mensaje personal y quizás nos puedas compartir en Twitter algunas respuestas si te da tiempo. Por lo pronto te vamos a agradecer muchísimo tu participación. Es la segunda Muchas vez gracias a ustedes. Es la segunda vez que te tenemos de invitada y las pláticas han sido muy enriquecedoras, así que pues ojalá haya una oportunidad en el futuro, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y pues ahí está, al final de la presentación, les dejé mi repo de GitHub, donde está el ejemplo de la calculadora. Y pues igual ahí pueden tirar uno que otro comentario, un issue si quieren, ¿no? Ok, igual creo que no se vio, pero ahorita ya lo compartimos y ya se está viendo. Entonces, para que sepan que ahí te pueden encontrar, ¿no? Y ahí mismo está la liga a la presentación, a esta presentación, por si quieren empezar a seguir como el paso a paso de la suma. Igual y me quieren hacer también favor ahí en GitHub de agregar más funciones a mi calculadora, falta la función de dividir, la función de multiplicar, entonces se acepta ayuda. Sí, bueno, pues muchísimas Va, gracias, de verdad, ¿no? Bueno, va, nos perfecto. estamos... Muchas gracias a ustedes y con gusto ahí estoy atendiendo sus preguntas en Twitter.